Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar. Voy a arrancar yo. Bueno, ya la clase anterior yo les mostré cómo hacer esto de, bueno, no la anterior, sino la anterior a esa, que arrancaba, yo siempre me gustaba arrancar creando un proyecto, seteando los default y eso, así que, bueno, asumo que toda esa parte ya la saben hacer y vamos a ir un poquito más rápido. Les voy a compartir pantalla. Cualquier cosa me interrumpen con el micrófono, no hay problema. Bueno, Inés me avisó que se va a conectar un ratito en 5 minutos, así que cualquier duda o consulta me interrumpe con el micrófono porque no veo el chat. Voy a compartir, me avisan si está todo ok, si ven bien. Ahí va. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí. Bien, Sí, sí, sí. bien. Bueno, yo ya tengo creado un proyecto nuevo. ¿Sí? Creé un proyecto para poder mostrarle algunas cosas. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, creé el proyecto, como ya les conté la otra vez, y ahora en el proyecto agregué, ¿sí?, una tabla libre con agregar o con nuevo, depende cómo quieran hacerlo. Pueden hacer una nueva y después agregar los datos, o estos datos son los que están en la práctica 1, que tiene un listado de alumnos, su legajo y 2 notas de 2 materias. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar trabajando a partir de acá. Como les dije, lo primero no se tienen que olvidar es usar el set default, porque eso me permite que a la hora de buscar archivos o a la hora de yo guardar los archivos que estoy usando, ya sea un formulario, un índice, el código, ¿sí?, el directorio que va a aparecer por defecto es ese que ustedes seten por default. Así que vamos a arrancar haciendo eso. Vamos a hacer un set default. Set default to, y acá le pide, ¿sí?, un path, es decir, una ruta hasta la carpeta por defecto. Yo la tengo acá, ¿sí? Javier 2024, clase, papá, parte 1. Apretan acá arriba, control C, lo copian. Esa es la forma más fácil, así evitan errores. Las comillas, si no tienen espacio, no son necesarias, pero bueno, no está de más ponerlas por las dudas, entre comillas, y setean la ruta por defecto. Bien, ese sería el primer paso. Entonces, bueno, como les decía, la tabla 1, ¿sí?, se las muestro así, tiene estos datos, son los que ustedes importaban, que ya vieron con Inés cómo creaban una tabla e importaban datos. Bueno, esta era una, la que estaba en el archivo eje1p1.xls, es decir, la tabla Excel. Lo importé los datos, bueno, vemos que hay datos que faltan, bueno, no importa porque para lo que yo necesito mostrarles, en principio eso no me molesta. Bien, entonces, vieron, yo hice acá, hice un examinar a la tabla, ¿sí?, es lo mismo que hubiese hecho con browse, ¿sí?, es un browse a la tabla para ver los datos que tienen y me los muestra acá. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, ahí mostré un listado de datos que están en mi tabla 1. ¿Está bien? ¿Con qué criterio los está mostrando? ¿Qué les parece? Fíjense que yo en la tabla, si voy a tabla, ¿sí?, a cómo está conformada la tabla, ¿sí?, tengo todos los campos y no tengo ningún índice. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les parece? Si yo hago un examinar acá, este orden que me muestra acá, lo muestra, ¿por qué lo muestra de esta forma y no de otra, digamos?
¿O cómo hace para mostrarlo ahí? ¿Los muestra aleatorio? Si yo lo hago, si hago un mostrar 2 veces seguidas, ¿me los muestra igual? Si yo cierro y vuelvo a abrir, Biaggi, Blando y Ugarte están en el mismo orden. A ver, sí, parece que sí. Entonces hay un orden establecido que es el orden en que los muestra. ¿Y eso por qué está dado? ¿Qué les parece? Vamos, digan, no hay problema. Si se equivocan no pasa nada. ¿Cómo lo ¿El mostrarían? orden en que se cargaron los datos, capaz? Exactamente. Muy bien, muy bien. Es el orden en que se cargaron los datos. ¿Está bien? Si yo agrego un registro nuevo, ustedes ya saben, por teoría, que la forma más práctica de agregar un registro nuevo es agregarlo en lo último. ¿Sí? Porque me voy abajo de todo, lo agrego y ya está, no tengo que mover datos, nada, es la forma más segura y más práctica, lo agrego abajo de todo. ¿Qué significa esto? Yo agrego un registro nuevo, cierro la tabla, la abro de nuevo, ¿dónde va a aparecer? A lo último. ¿Ven? Siempre, si no hay seteado ningún índice, la forma en que se muestran los datos, ¿sí? Es la forma en que se cargaron. ¿Sí? Es decir, acá el primer dato que se cargó es Biaggi, después cargaron Blando, Ugarte, Grassi, ya sea que lo hayan cargado usted a mano o que lo haya cargado a través de un append from, es lo mismo. Pero sin embargo, ustedes saben, esta es en, en, en el almacenamiento externo, digamos, en su disco rígido, esto está guardado de esta manera en la tabla. ¿Está bien? Físicamente está guardada de esta manera. Ahora, ustedes saben que ustedes pueden cambiar, ¿sí?, el orden en que se muestran. ¿A través de qué cosa? ¿Cómo cambio yo si lo quiero mostrar? Mira, a mí no me interesa que se muestren así. Me interesa ordenarlos por apellido, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Con un índice. ¿Cómo? Perdón. Con un índice. Con un índice, exactamente. O sea, yo puedo crear un índice, vamos a crearlo acá, ¿sí? Voy a modificar la tabla esta, voy a cerrar acá, voy a modificar la tabla, voy acá y le digo, mira, lo quiero por apellido, ¿está bien? Lo quiero por apellido, quiero que sea un índice y lo quiero ascendente. Y ahora me voy a índice, van a ver que ya lo crea solo. Lo puedo cambiar si quiero. Acá simplemente la expresión es apellido. Es decir, me lo voy a ordenar por apellido, como es un campo de texto, lo voy a ordenar por orden alfabético, por apellido, y le puse que era ascendente. Entonces lo guardo, me va a decir, che, mirá que estás creando un índice. ¿Querés que eso se haga definitivo? ¿Que esos cambios que voy a introducir se guarden en la estructura? Le digo que sí. Le digo que sí. Profe, disculpe, ¿no Sí. podría mostrar de nuevo cómo creó el índice? Porque justo se me Sí, no hay trabó. problema. Es muy sencillo. Le doy a modificar como si quisiese modificar un campo, por ejemplo, lo mismo. Voy al campo que quiero que sea mi campo índice. Ya vamos a ver que después, denme un ratito, pero supongamos que quiero que sea por el apellido. Le doy acá índice, ¿sí? Selecciono si quiero el índice ascendente o descendente. Voy a índice y ya está creado. ¿Está bien? Este es el nombre del índice. En general, los índices se pone una I adelante, ¿sí?, para saber que es el nombre del índice, empieza con I apellido, por ejemplo, o I apellido, o I nombre, o I nota, ¿sí? Siempre los nombres de los índices empiezan por I, es una convención, ¿no? Pero en general es así. Muchas Bien, entonces gracias. yo creo ese, el índice apellido, voy a cerrar la tabla, ¿sí?, la abro de nuevo para mostrarlo. A ver, examinar, ¿sí? Ah, pero me lo sigue mostrando igual, ¿sí? Ven acá abajo, yo les dije la primera clase que la ventana de sesión de datos para nosotros iba a ser muy importante porque nos muestra el estado de la memoria todo el tiempo. Así, tabla 1, tac, me la mostró. Ah, ¿qué está pasando? Bueno, que en realidad yo creo un índice, pero cuando yo lo creo de esa manera, en modo gráfico, el índice no se activa. ¿Está bien? Entonces, para activar un índice, tengo la tabla abierta. ¿Cuál es el comando para activar un índice? Indexón. Eso lo crea para activarlo. Set order to. Bien, muy bien. Set order. ¿Sí? Está muy bien. Set order to. Fíjense que acá abajo ya me da la ayuda. Me dice
1 o al apellido. O sea, ya está. Yo le puedo poner 1, como hay uno solo, ¿sí? Me va a activar ese índice que creé. Y si no, le puedo poner el nombre que yo había creado y apellido. No lo cambié, es así. ¿Está bien? No me dio ningún error, quiere decir que está activado. Fíjense acá en la ventanita de sesión de datos, qué importante, que apareció una flechita acá. ¿Eso qué significa? Que esta tabla tiene activado un índice. ¿Está bien? Y que es ascendente. Si hubiese sido descendente, la flechita aparece para abajo. O sea, solo esta ventanita me da un montón de información. O sea, esta tabla tiene activado un índice, ¿sí? Y es ascendente. Entonces, si yo ahora le doy a examinar, quiero ver los datos de nuevo, examinar, ¿sí? Fíjense que ya cambiaron, digamos. Ahora están ordenados por apellido. ¿Qué significa esto? ¿Cambió en el disco rígido el orden? No. En el disco rígido sigue estando como estaban antes. Simplemente el índice te permite mostrarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no va recorriendo uno a uno, como uno lo haría si abre un archivo como hacían en C, por ejemplo, que iban recorriendo, iban mostrando, sino que usa el índice para mostrar los datos que tiene guardados. ¿Está bien? Por Profe, ahí, una pregunta. sí. Yo cuando abro el diseñador de tablas, me aparece que es solo para lectura y no me deja crear el índice. ¿Eso por qué es? No sé, puede que el archivo esté protegido por Windows, puede que lo tengas abierto en otro lado, no sé, si querés después lo vemos. Dale, gracias. Entonces creé el índice y está ordenado por apellido, ¿está bien? Yo asumo que todo el tema de índices ya Javier y Claudia se lo explicaron y quedó entendido. Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan. Entonces, mi pregunta es, bueno, acá lo creé por apellido, como le decía antes. Yo puedo hacerlo distinto, puedo hacer otro tipo de índice. Por ejemplo, vuelvo acá al que ya tenía creado, o acá en cualquiera, ¿no? Supónganse este. Voy acá al índice, este que ya tengo creado. Apellido. Y le digo, fíjense, vamos de nuevo. No cambio nada. Voy acá, voy a examinar, ¿sí? Apellido. A ver si tenemos dos iguales. Rodríguez María y Rodríguez Rubén. Ruiz Julián y Ruiz Anacleto, por ejemplo. Estos dos que tengo acá, ¿sí? Se dan cuenta que está ordenado por el apellido, pero no por el nombre, porque acá los Rodríguez estaría bien, porque primero está la M y después está la R, por nombre, y Ruiz está al revés, primero está la J y después está la A. Es decir, solo está considerando el apellido y no el nombre. Cuando hay igualdad en el apellido, y bueno, los carga como estaban cargados físicamente. Pero yo puedo modificar eso. Le digo, no, yo quiero que ante la igualdad del apellido también me lo ordene por nombre. Perfecto. Voy de nuevo, voy a modificar este índice que ya tenía creado, le voy a cambiar la expresión y quiero que la expresión sea apellido más nombre. ¿Sí? Ese más, ¿sí? Tengan en cuenta que como apellido es un campo de tipo carácter y nombre es un campo de tipo carácter, ese más significa concatenación. Es decir, me voy a ordenar apellido y nombre en una sola cadena y entonces a la hora de ordenar va a considerar a los dos. Bueno, obviamente cuando cambian los índices, pregunta si quiere hacer definitivos los cambios, le dicen que sí. Fíjense que como cambié, es decir, creé un índice nuevo si se quiere, porque modifiqué el otro, es decir, el otro desapareció, no existe más, ya la tabla no está indexada, no me aparece más la flechita, así que tengo que volver a decirle que lo active, ¿sí? Entonces, set order to, ¿sí? Esta vez vamos a poner un 1, ven que ahí ya me apareció es apellido nombre, la expresión del índice, ahí lo activó, otra vez acá me apareció la flechita,
Y ahora si yo lo muestro, voy a examinar. Bien. Entonces, ahora Rodríguez, primero la M y después la R, y Ruiz, primero está Anacleto y después está Julia. ¿Entendió lo que pasó? Ahora, como el índice cambió y tiene en cuenta el apellido concatenado con el nombre, ante la igualdad del apellido, después empieza Ruiz A y Ruiz J, y como la A está antes de la J en el abecedario, Ruiz Anacleto aparece primero y Ruiz Julián aparece segundo. Profe, ¿podés agrandar un poquito la tabla para que se vea mejor cuando decís esas cosas? ¿Qué te hablan? ¿Esta? Sí, ¿La tabla de los datos? sí, los datos. Y no sé si puedo agrandar el ¿No texto. te podrías descargar si no es el puntero que...? Y bueno, ahora Sí, no. ahora no, digo, pero para la Sí, próxima. sí, para la próxima puedo hacerlo, sí. Bueno, entonces, ante la igualdad del apellido, ¿sí? Considera el nombre. Fíjense que si yo voy ahora a la carpeta donde tengo mis archivos, ¿sí? Van a ver que apareció uno nuevo, un archivo nuevo que se llama tabla1.cdx. Antes esto no estaba. Eso es porque ese archivo es el archivo de índice. Cuando ustedes crean un índice, se crea un archivo nuevo con extensión cdx. No es que para cada índice va a crear un archivo nuevo. Cada tabla tiene su archivo de índice. Si ustedes crean sobre la misma tabla... Bueno, esto es una pregunta. ¿Cuántos índices puedo tener sobre una tabla? ¿Puedo crear 2 índices para la misma tabla? Sí. Sí, Puedo. ¿Y cuántos puedo crear? Los que Como quieras. máximo. Como máximo, la Todas las cantidad de... combinaciones que haya. Claro. sí, ni siquiera eso, digamos. El límite está dado, no sé, por la practicidad o por la memoria, porque combinaciones, fíjense que en un índice yo puedo combinar, qué sé yo, puedo poner apellido, nombre, apellido, o apellido, nombre, nombre, o apellido, nombre más 4, o lo que sea, digamos, es una expresión. La puedo construir yo, inclusive puedo poner constantes, no sé para qué la querría, pero por ejemplo puedo agregar constantes, y no tiene sentido. ¿Está bien? Pero en principio pueden crear todos los índices que ustedes quieran con las desventajas que eso tiene. Fíjense que cada vez que ustedes agreguen un registro nuevo en la tabla, esos archivos de índice tienen que actualizarse. ¿Está bien? Ahora van a tener un elemento nuevo y hay que ver en qué orden, ¿sí? Hay que mostrarlo. Entonces, cada vez que ustedes agreguen o saquen o modifiquen un registro de su tabla, hay que actualizar todos los archivos de índice que tengan creado y que estén relacionados con ese campo que modificaron, si modificaron ese campo, o si agregaron un registro o borraron un registro, seguro hay que modificar, hay que revisar todos los archivos de índice. ¿Está bien? Entonces, los índices son muy buenos, ¿sí? Pero hay que tratarlos con cuidado porque si tienen muchísimos índices, todo eso es un costo adicional computacionalmente hablando. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, les mostré ya el archivo que se crea, el archivo de .cdx. A lo mejor les ha pasado que ustedes cuando bajaron los archivos o las tablas, no, todavía no bajaron tablas, pero los que ya lo hicieron alguna vez o los que lo van a hacer más adelante, cuando ustedes incorporan una tabla, dicen, bueno, agrego una tabla, que alguien me pasó una tabla, por ahí le salta un error que dice, che, falta el archivo de índice. O sea, la tabla tiene marcada como que había un índice y sin embargo le falta ese archivo de índice. Y le preguntan, ¿querés que lo ignore? Sí, bueno, listo. Borra ese índice como que nunca existió y sigue para adelante. Les digo porque les va a pasar. Bueno, y esto mismo que yo hice gráficamente, que fui acá al administrador de proyectos, puse modificar a la tabla y lo que, obviamente, todo lo que hacemos a través de la interfaz gráfica se puede hacer a través de una línea de comando y es realmente lo más importante porque ustedes a la hora de programar, ¿sí? Lo van a tener que hacer a través de líneas de comando. Entonces, ahora sí, les vuelvo a preguntar, ¿cómo crean un índice por línea de comando?
Index on. Eso, antes me lo habían dicho, muy bien, es index on. Index on. Ahí tiene la ayuda contextual, dice que después de index on va la expresión. Fíjense que acá nunca figura, la tabla. O sea, index on no figura la tabla. ¿Por qué no figura la tabla? ¿Qué les parece? ¿A dónde lo va a crear entonces el índice? En la cabecera. ¿En la cabecera de quién? ¿De qué tabla? De la tabla Trabaja con la activa. tabla activa. De la Activa. tabla activa, claro. Funciona con la tabla activa. El index on funciona con la tabla activa. Fíjense. Siempre esto atento a la sesión de datos. Esta es mi tabla activa, es la que está en azul. Esta es mi tabla activa. Si yo hago index on, ¿para quién estoy creando el índice? Para la tabla activa. En este caso, tabla 1. ¿Está bien? Entonces yo voy a crear, por ejemplo, nota 1. Quiero un índice sobre la nota. O sea, quiero ordenar por nota. Ahí dice que le puedo poner un tag, es decir, un nombre. Le vamos a poner inota o inota 1. Y me dice que lo puedo elegir si quiero que sea ascendente o descendente, única, candidato o aditivo. Bueno, por ahora vamos a ir con ascendente, por ejemplo. Y si no le ponen nada es el defecto, digamos. Ascending es el defecto, por defecto es ascendente. Lo creo. Si yo voy ahora a la tabla, voy a modificar para ver el contenido. ¿Sí? Índice, van a ver que ya apareció acá y nota 1. ¿Sí? La expresión del índice es la que yo puse. Es ascendente, está la flechita para arriba. Entonces, la creo ahí muy bien. Set order to. ¿Sí? Ahí me aparecen los dos índices, el apellido nombre que había creado antes y el nota 1 que creé ahora. Entonces le digo, bueno, ahora activame este segundo índice. Me lo activó. Fíjense que me sigue marcando que la tabla 1 tiene un índice y que está activo y es ascendente. Y ahora si le doy un browse, ¿sí? Le voy a un examinar. Fíjense que lo ordenó, ¿sí? Por nota 1. No está ordenado ni por legajo, ni por apellido, ni por nombre, ¿sí? Simplemente por nota 1. Así que de esa manera puedo crear a través del código el índice. Otra opción que daba ahí, cuando yo lo creé, por ejemplo, podría hacer esto. Yo recién hice index on, nota 2. El otro campo acá se llama nota 2. Index on, nota 2. Tag. Y nota 2. ¿Sí? Ascendente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué significa si yo le pongo candidato? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué significa ese candidato? Que puede ser elegido como la llave clave. Sí, ¿y eso qué significa? Está bien eso. Que no se pueden repetir los valores. Exactamente. No se pueden repetir los valores. O sea, nota 2, el campo nota 2, para que yo pueda crear este índice, no puede tener valores repetidos. Entonces, y tampoco ¿qué les valores parece nulos. si yo pongo esto? No, te va a dar error. Error. Te va a dar error. Exactamente. Profe, ¿Sí? Si yo pongo esto, me da ese error que suele sucederle a muchos. Se infringe la unicidad del índice. Es decir, vos me estás diciendo que querés crear un índice que no se repita, pero inota 2 ya tiene valores que están repetidos. ¿Está bien? ¿Sobre qué campo, en principio, podría crear un índice candidato, por ejemplo? Sobre el legajo. El legajo. En principio, si a mí me dieron los datos y lo cargaron bien y no se equivocaron y todo eso está todo bien, sobre legajo podría hacerlo, porque los legajos sabemos que no deberían repetirse. Entonces, voy a hacer lo mismo sobre legajo. Lo puedo crear ascendente, descendente y candidato. ¿Está bien? Lo creo. Perdón, me confundí acá. Legajo. Ahí está. Ahí lo creó.
Vamos a activarlo. Set index on set index to set order to set order to legajo. Lo activo ahora. Y ahora sí, si lo muestro, ahora sí me lo ordenó por el legajo. B, J, M, R, S, Z. ¿Ven? Ahí lo ordenó bien. Eso es muy importante, es decir, cuando ustedes crean un índice, los índices, los más comunes que vamos a usar nosotros, podemos crearlo normal, que significa que los valores se pueden repetir, es el valor por defecto, si no ponen nada. Fíjense cuando yo lo creé sobre nota 1, que lo creé, no tuvo ningún problema, no dio ningún error, lo puedo crear. Ahora, cuando yo quiero crear un índice candidato, que significa que los valores no se repitan, y bueno, si lo hago sobre un campo cuyos valores se repiten, me salta ese famoso error de se infringe la unicidad del índice. Entonces, la pregunta que yo les hacía antes, le pregunté, ¿cuántos índices puedo tener yo sobre una tabla? Y ustedes muy bien dijeron, bueno, puedes tener muchos, ¿sí? Muchísimos. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos índices puedo tener activos sobre una tabla? Profe, disculpe, una consulta. Sí. Cuando quiero crear el índice candidato me dice que el archivo debe estar abierto exclusivamente. Sí, ¿A qué se refiere eso? Disculpe. Eso pasa cuando está abierto 2 veces el archivo o cuando lo abrís le tenés que decir que lo abra de modo exclusivo. Si querés a lo último de la clase lo vemos. Ok, gracias. Fíjate no tenerlo abierto 2 veces el archivo en otro lado o 2 focs abiertos o algo por el estilo. Bueno. Entonces, va de nuevo la pregunta. ¿Cuántos índices activos puedo tener en una tabla? Uno solo. Uno solo. ¿Sí? ¿Uno solo o ninguno? Puedo tener ningún índice activo, como nos pasaba al principio, y como si yo hago acá set order to, y no le pongo ningún índice, ¿sí? Fíjense acá en mi ventanita de sesión que me muestra el estado de la memoria todo el tiempo, tabla 1 apareció sin nada, desapareció la flechita. Si yo hago set order to sin ningún índice, significa sacame todos los índices, mostrámelo en el orden en que se fueron agregando los datos a la tabla. O puedo activar uno, ¿cuál? El que yo quiera. Pero a lo sumo puedo tener uno activo. No puedo tener 2 índices activos. Y entonces, ¿cómo hago si quiero ordenar por 2 columnas? Bueno, es lo que hicimos antes. Tengo que ordenar, tengo que crear un índice, una expresión de índice que me concatene de alguna manera los campos que yo quiero, para que se muestren en el orden que yo quiero. O sea, tengo que crear yo esa expresión de índice. Y puedo mezclar un campo. Fíjense que yo creé una expresión de índice sobre un campo apellido, que era numérico. Después creamos el apellido nombre, es decir, era concatenación. Perdón. Un campo apellido que era carácter. Después creé la concatenación de apellido y nombre, que eran los dos tipos carácter. Y después lo hice sobre nota 1, que es un campo de tipo numérico. O sea que lo puedo hacer, el índice puede ser un valor de un campo numérico, un valor de un campo carácter, concatenación. ¿Y qué pasa si yo quiero concatenar un numérico con un carácter? Y bueno, tendré que pasar ese dato numérico a una cadena de caracteres que interprete ese valor numérico como una cadena de caracteres utilizando la función que vimos en la primera clase, ¿sí? La función str. Lo paso. Eso me va a hacer que el número sea interpretado como una cadena de caracteres, y una vez que interpretado como una cadena de caracteres, puedo concatenarlo con otra cadena de caracteres y creo así la expresión de índice que yo necesito. Siempre tengan en cuenta cuando manejan los índices que, aunque ustedes no los vean, puede haber espacios en blanco, ¿sí? En apellido, en nombre, en los campos de tipo carácter, digamos, puede haber espacios en blanco y
por ahí eso genera un problema, porque dice, ¿por qué me aparece antes, no sé, Julián que Anacleto? Y bueno, porque a lo mejor hay un espacio en blanco y el espacio en blanco está antes que la A y entonces aparece antes Julián que Anacleto. Entonces, a la hora de crear esos índices, está bien o deberían tener precaución y en cualquier caso usar las funciones que limpian los espacios en blanco como trim left, trim all, ¿sí? Trim right y todas esas funciones que limpian los espacios en blanco y ya con eso están seguros de que no hay un espacio ahí que les va a molestar en lo que ustedes quieren hacer. Otra cosa que quería mostrarles, fíjense que yo hasta ahora, todo el tiempo, les digo, bueno, y fíjense lo que hay acá en la tabla, y eso lo hago a través del examinar, y le mostré al principio que también se puede hacer a través de un browse. ¿Sí? Y browse tiene muchas opciones. Si ustedes ponen browse, fíjense todas las opciones que tienen muchísimas opciones, pero una que resulta útil, sobre todo cuando la tabla tiene muchos campos, y a lo mejor hay un montón de campos que son o muy largos, o hay información que prácticamente para todos es vacía, o hay información que en este momento no les interesa, pueden hacer un browse solo de los campos que quieren ver, ¿sí? Y eso se hace a través de la opción Fields, es esta la primera opción de todas. ¿Sí? Ustedes con Fields le dice cuáles son los campos que quieren ver. Es decir, por ejemplo, acá, no sé, a mí no me interesa el legajo, me interesa solo el apellido. Acá en la ayuda, como ven, dice Field List. Cuando es una lista, siempre es igual para todos los comandos, son los campos separados por comas, ¿no? Entonces, no sé, quiero ver el apellido y la nota 1. Solo eso. Entonces me quita todos los otros campos y solamente me muestra los campos que yo le pido. Eso es útil, como les decía antes, cuando tienen o campos que son muy grandes y entonces tienen un desplazamiento, le va a poner una tabla súper ancha o tienen que achicar la tabla o se tienen que ir moviendo con la barra de scroll abajo, o tienen muchísimos campos, o simplemente, como les decía, son campos que no les interesan. Entonces tienen esta opción para mostrar solamente los campos que quieren. Otra opción que vieron algo con Inés, yo no sé si ella se lo alcanzó a mostrar. Ustedes hicieron, ¿cómo calculo? Por ejemplo, acá tengo nota 1. ¿Cómo calculo la nota máxima, digamos? ¿Cómo hago para saber cuál es la nota máxima entre todos los alumnos que están en mi tabla? Con la función calculate. Muy bien, excelente. Calculate. ¿Y qué sería la opción max? CNT. Calcular el máximo. El máximo necesita que ustedes le digan el campo, porque en este caso, por ejemplo, tenemos nota 1 y nota 2. O sea, podría interesarme el máximo del campo nota 1 o el máximo del nota 2 o el máximo de, no sé, de nota 1 más nota 2 dividido 2, tipo un promedio o algo así. Pero bueno, supongamos nota 1. Calcular el máximo de nota 1 y me lo saca acá por pantalla, digamos, en la parte de lo que sería arriba de la consola. Máximo de nota 1 es 10, o sea, hay al menos un alumno que se sacó un 10. Si bien esto está bien cuando están mirando los datos, analizando los datos, qué sé yo, dentro de un programa que les muestre por pantalla así una nota, un valor, realmente no les sirve para mucho, digamos, porque ustedes quieren que eso se muestre, o sea, o quieren usar ese dato en algo más, o quieren que se muestre, no sé, en un botón, o en un cuadro de texto, o en en una etiqueta, o lo que sea. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, yo puedo hacer el Calculate Max. En general, ustedes lo van a hacer Calculate Max to, y le dicen a una variable que lo quieren guardar. O sea,
calculame el máximo y guardámelo en A. Entonces yo ahora muestro A, ¿sí? Me muestra el valor 10 y eso es lo útil para ustedes. O sea, guardaron ese valor máximo que necesitaban en una variable y bueno, ahora ya que la tienen en la variable lo pueden usar en cualquier lado. Pero sin embargo, fíjense que cuando yo hice así, lo guardé en A, lo voy a hacer de nuevo, otra vez me lo mostró por pantalla, ahí arriba, y eso, si ustedes tienen un formulario o algo así, puede llegar a ser molesto, porque le aparece en cualquier lado. Entonces, hay una opción que es Set Talk Off. Set Talk Off. Si ustedes activan eso, cuando hacen los cómputos con el Calculate, lo pueden hacer perfectamente y no se los muestra por pantalla. ¿Ven? Es un detalle, pero resulta molesto si ustedes están haciendo un programa con formularios, con botones, con cuadros de texto, etiquetas, qué sé yo, y dentro de su programa hacen un Calculate Max y lo ven ahí arriba, se le empieza a llenar el programa de esos mensajes de los resultados del Calculate. Entonces, con esta opción Set Talk Off lo sacan. Y bueno, obviamente, si lo quieren volver a ver por pantalla, Set Talk On, lo vuelven a activar, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, filtramos a través del Fields, filtramos columnas, es decir, puedo elegir un número reducido de columnas para mostrar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero... no quiero reducir columnas, sino que quiero reducir filas? Es decir, no quiero que me muestre todos los registros que están en la tabla 1. Quiero que me muestre solo algunos registros que cumplen con una condición. Por ejemplo, ahí calculamos el máximo. ¿Está bien? Nos dijo que el valor máximo de la tabla 1 es 10. Pero sin embargo no sabemos quiénes son. ¿Quiénes son los que se sacaron 10? ¿Cómo hago eso? Yo ya lo tengo guardado en una variable. Fíjense, yo pongo A y sé que el valor es 10. ¿Está bien? Ya lo tengo en una variable. Ahora, ¿cómo muestro los registros de la tabla 1, pero solo los que tienen 10? ¿Cómo hago eso? Primero, la más fácil. ¿Cómo hago para mostrar elementos de una tabla? Lo venimos haciendo todo el tiempo. Browse, ¿verdad? Browse. Perfecto. Browse. ¿Sí? ¿Y cómo hago para que no me muestre todos los registros, sino algunos que cumplen con una condición? Con un for. Exactamente, muy bien, con un for. Y eso, recuérdenlo, porque para todos los comandos funciona igual. ¿Está bien? No quiero que me muestres todo. Quiero que me muestres solo para aquellos que cumplen con esta condición. No quiero, no quiero que me borres todo. Quiero que me borres solamente para aquellos que cumplen con esta condición. O sea, siempre les puedo agregar a los comandos condiciones. Entonces, en este caso, si yo quisiera que me muestre las notas, o sea, quiénes fueron estos chicos de la nota 1 que se sacaron un 10, ¿cómo haría? Browse for, ¿sí? Mostrame solamente para los que la nota 1, ¿sí? Fue igual a A. Podría poner 10, pero ya que lo tengo en una variable, uso la variable, ¿no? Entonces, mostrame para nota 1 igual a 10. ¿Está bien? Me lo muestra y me lo filtró. ¿Está bien? Y así como filtré, primero filtré en columna y después filtré en fila, obviamente puedo hacer la combinación y filtrar en fila y en columna, ¿no? Puedo poner un fields y a lo último un for. Pero estos son, acá me está mostrando quiénes son los 3 alumnos que se sacaron 10. Si no, tendría que hacerlo a mano, o sea, tendría que hacer un browse, e ir buscando, si tengo la suerte de tener activado nota 1 y que se me haya ordenado por nota 1, y bueno, iré abajo y me fijaré quiénes son los que tienen 10. Y en este caso, que no tengo activado ningún índice, fíjense que acá no hay ningún índice activado en la sesión de datos, y bueno, tendré que ir uno por uno viendo, mira, acá hay uno que tiene un 10, acá está el otro, y bueno, y acá está el otro. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso le va a resultar bastante interesante. Otra cosa, a ver, vamos a activar Profe, perdón. Sí. Una pregunta. A mí no me quedó claro cómo activar el índice.
set, justamente lo que voy a hacer ahora, set order to, y le pones el nombre del índice. Cuando pones set order to, en general, si le está funcionando todo bien, le Me aparecen aparece cuáles son los directamente. índices que tienen creado. Y podés elegir Listo. el 1, el 2 o el 3 o el nombre. Listo, gracias. ¿Bien? Bien, yo quiero nota 1. O sea, ordeno por nota 1. Como les decía. A ver, si voy acá, ahí me lo mostró, ya está activado nota 1, hago un examinar. ¿Sí? Nota 1, me los ordenó, acá están los 3 de 10, como le dije antes, bueno, si tengo la suerte de tener un índice por nota, puedo ir a lo último, son estos 3. Estoy al final de la tabla, ¿está bien? Muy bien, entonces, algo que suelen hacer es esto, voy acá abajo. ¿Para qué sirve este comando? Regno. Vamos, ustedes estudiaron los comandos, ¿para qué sirven? Te muestra dónde está el puntero. Te muestra, ojo con eso, te muestra cuál es el registro activo, el número del registro activo. ¿Está bien? Yo hago regno. ¿Sí? Fíjense que me muestra 20. Me dice, mira, es 20 acá. El registro activo es 20. Ah, genial. A ver, voy a ver la tabla. Examinar. Pero, ¿cómo 20? Si acá me está diciendo que hay 32 elementos. Y me dice 20 de 32. O sea, estoy disparado en el registro 20 de 32. Entonces estoy al final de la tabla. ¿Cómo que 20? Si yo cuento, este es el número 32. No 20. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué me dice 20? Si ustedes me dicen que es el registro activo. ¿Por qué me aparece 20 y no 32? Por el legajo, ¿no es? ¿Qué sería por el legajo? A ver. Se dice la ¿Puede ser? posición física real, no la ordenada bajo el índice. Exacto, exactamente, es eso. Esa es el regno da la posición del registro física. O sea, este se cargó en la posición 20, entonces por eso regno da 20. Si yo le saco, vamos a sacarle el set order to, le saco todo, le saco los índices, no tiene índices, vamos a examinar de nuevo. ¿Sí? Fíjense, ahora sí, yo estoy parado en el mismo de antes, que era el último de todo, el que tenía 10, y ahora sí me muestra, sí, acá sí, este es el 20, 1, 2, 3, 20. Ahora sí. Y ojo con eso del regno, ojo porque tienden a usar, no, tengo que sacar el máximo de una tabla, el máximo valor de una tabla. Lo ordeno y me voy a lo último y hago regno y que me dé el valor. Ojo con eso. Eso vale siempre y cuando esté ordenado por... tengo un índice con lo que ustedes necesitan. No es una buena forma. En general, eso de que te dé el número de registro no se usa o se usa muy poco. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ese es el chiste de las tablas. El chiste de las tablas es que uno mete datos, saca, vuelve a meter otro, saca, vuelve a meter, modifica, ¿y en qué orden está? No importa en qué orden está. Puede estar primero, puede estar último, no me importa porque yo no voy a ir, no voy a decirle, dame el dato de la posición 5, porque después de tantos cambios, qué sé yo en qué posición está. ¿Está bien? Siempre voy a usar alguna otra manera para intentar encontrar el valor que necesito independientemente de la posición donde se encuentre. Por ejemplo, si quiero sacar el valor máximo, uso el calculate max, que me da el máximo. Bueno, eso es algo que quería contarles porque es algo que suelen fallar en los exámenes. ¿Sí? Suelen usar el regno en lugar de una función de un calculate con un máximo, un mínimo o algo por el estilo. Bueno, un poco para que ustedes puedan seguir avanzando.
Por ejemplo, si yo hago acá, ustedes tienen ahí en uno de los ejercicios de la práctica 1, dice que para convertir, les pide que armen un programita que les permita convertir de grado Celsius a grado Fahrenheit. ¿Está bien? Y le dice que si ustedes tienen un valor en grados Celsius, ¿sí? Un valor C en grados Celsius, y lo multiplican por 9/5, por 9/5 y le suman 32, esto da el valor, ¿sí? Esto le daría el valor en Fahrenheit. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber cuántos grados Fahrenheit son, no sé, 35 grados Celsius, hago esta cuentita y me dice, ¿sí? Ven acá arriba, es 95, o sea, 31 grados centígrados Celsius son 95 grados Fahrenheit. Uy, esto está bueno porque justo yo necesitaba hacer un cálculo tengo los datos en grados Celsius y los quiero en Fahrenheit, así que me viene bien. Digo, bueno, y mi segundo registro lo tengo en 37. A ver, en 37, ¿cuánto es? Es 98.6. Se dan cuenta que si ustedes tienen una lista de 100 valores Celsius que tienen que convertir a Fahrenheit, se van a volver locos, tienen que estar cambiando todo el tiempo ahí los valores y tienen que escribir todas las veces el mismo código. Está bien, acá pueden ir para arriba y modificar, pero en otro caso puede que no sea así. Entonces, ustedes aprendieron que cuando hay un código que se repite a lo largo de un programa o lo tienen que usar muchas veces, ¿qué hacen? Lo encapsulan en una función. En este caso, es una función típica, digamos. Ustedes encapsulan ese código dentro de una función y después simplemente llaman a la función y se olvidan. Eso está ahí encapsulado. Si encuentran, por ejemplo, algo que permita calcular con más precisión aún, ¿sí? Los grados Fahrenheit, yo no sé si esto es una aproximación, la verdad que no estuve viendo, pero si esto es una aproximación de cómo, creo que no, creo que es exacta, pero si fuese una aproximación, o si encuentran alguna forma mejor de calcular de grado Celsius y grado Fahrenheit, y eso está guardado dentro de una función, significa que eso está encapsulado. Si ustedes dentro de su código lo usaron 20 veces, pero no encontraron una forma mejor de hacerlo, y bueno, lo modifican en la función y no tienen que ir a cambiarlo 20 veces en su programa. Lo modifican dentro de la función y para el resto de su programa es transparente, porque llama a la función, ustedes lo cambiaron en un solo lugar y funciona para todos los lados donde lo haya usado. Entonces, vamos a ver eso, cómo crean ustedes una función. Creo que no lo vimos, no me acuerdo si yo les mostré algo o Inés, pero se los muestro ahora. Tienen el proyecto, van a código, ¿sí? A la solapita de código, o bueno, en todos también pueden hacerlo acá a través de código, si no van directamente ahí más rápido a la solapita de código, ¿sí? Y en programas le dicen nuevo, yo ya tengo uno acá, creé uno nuevo que se llama Program 1, van a ver, le doy doble clic, y ya creé la función, bueno, podemos crearla de nuevo. Sí, ahí no tengo nada. Ustedes ponen nuevo, o bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a eliminarla. Ahí está, bueno. Listo, no tengo nada. Voy a crear acá la función. Function, convertir. ¿Qué le voy a pasar a mi función de convertir? O vamos a ponerle convertir a F, convertir a Fahrenheit. Le voy a pasar el dato de los grados Celsius, grados, y la función termina, como bien saben, en fun, empieza en function y termina con en fun, y acá le voy a decir entonces que mis grados Fahrenheit son mis grados Celsius por 9/5 más 32. Y que tiene que hacer mi función para que sea realmente una función, tiene que devolver el valor que yo necesito. Retorna el valor en Fahrenheit, es decir, me pasa el grado, hago el cálculo, lo guardo en una variable que se llama far y retorno esa variable. Lo guardo
Lo cierro. Y ahora tengo que decirle a Fox que yo creé una función dentro de mi archivo de programa y que la voy a usar esa función. Si yo no le digo dónde está mi archivo de programa, no va a saber. No va a saber dónde la tiene que buscar. Entonces, eso se hace a través de un comando que, así como antes usamos el set default, este se llama set procedure to, y acá le tienen que decir cómo se llama su archivo de programa. En mi caso se llama, como ven ahí arriba, prog1. Los archivos de programa siempre tienen la misma extensión, son .prg. Y si hicieron el set default, como yo les recomendé al principio, lo va a guardar en el mismo directorio en donde tienen el resto de los archivos. Le digo que lo use. Con esta instrucción, entonces le estoy diciendo, mirá, yo creé funciones, las crea dentro de mi archivo prog1.prg. Si voy acá, a ver, escritorio, creo acá, 2024, clase 2024, acá, parte 1, acá, ahí está. prog1.prg. Este es el archivo que creó. Y ahora con el set procedure, si no le da ningún error, significa que encontró ese archivo. ¿Y cómo llamo a una función? Directamente a través de su nombre, igual que lo hacíamos en C. ¿Cómo se llama? Convertir a F. Entonces acá le digo, a ver, convertir a F 35, ¿sí? Y da 95, que era lo mismo que no había dado antes. Entonces ahora sí, convertir a F 37. Y de esa manera crean una función. Pueden, acá lo estoy sacando por pantalla, podría guardarlo en una variable, convertir a F22, convertir a F22, lo estoy guardando en la variable B, y ahora muestro la variable B, 71.6. Podría simplificar inclusive acá el código. Acá lo guardé en una variable y después la retorné. Podría evitarme esta variable acá y evitarme esto acá y directamente hacer el return, que haga el cálculo y lo retorne directamente. Me ahorré una variable, ¿sí? Para nosotros no es nada, no buscamos que hagan esto, pero lo que les quería mostrar es que lo guardo, lo cierro. Siempre que hagan eso, siempre que modifiquen el contenido de sus programas, de sus funciones, sus procedimientos, siempre les conviene volver a decirle set procedure to. Con eso se garantizan de que Fox volvió a leer toda la lista de programas y tiene el código actualizado. Lo mismo, convertir a 37 y 98.0. Entonces, de esa manera crean una función. Tienen que crear en la parte de código un archivo, les va a pedir un nombre y las funciones que creen. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito crear otra función más, digamos? O una función que ahora calcula, no sé, la transformada de Fourier. Tengo que crear otro archivo acá nuevo que se llame program2. No, lo pueden poner todo uno bajo el otro. ¿Está bien? Esto lo organizan ustedes de la mejor manera que crean. No sé, si su programa es muy grande y tienen, no sé, es un programa que usa muchas funciones matemáticas, no sé, crearán un .prg que se llame funciones matemáticas.prg. Y si su programa también hace muchas cosas con procesamiento de texto, y bueno, crearán otro archivo de programa que se llame procesamiento de texto.prg, y adentro puede tener 10 funciones, una bajo de la otra. Yo creo otra función acá, function, nada, que no
recibe nada y lo único que hace en fun hace un message box que dice hola. ¿Sí? Lo guardo, nada, no hace, se llama nada, le digo que lo actualice y llamo acá a ver nada, ¿sí? Ah, bueno, no puedo usar un message box porque es del formulario. Bueno, no importa. No sé, devuelve 4. Return 1, es la función, vamos a ponerle función constante. Función constante devuelve 1. Lo cierro. Llamo a nada, o vamos a hacer así, nada. A ver, no sé por qué esto no me están dando. A ver. Le cambiaste el nombre, profe, a la función. Sí, perdón. Constante se llama, perdón. Bueno, ese es el error. Sí, constante, si ven acá apareció el 1. ¿Sí? Bueno, me confundí, ahí le había cambiado el nombre. Pero bueno, ese error también suele suceder. Suele suceder que les empieza a tirar, che, no. Es raro el error, porque fíjense, si yo pongo nada, ¿sí? Me dice como el archivo nada.prg no existe. O sea, como que yo estoy intentando llamar a mi archivo de programa que se llama nada.prg, cuando en realidad estoy tratando de llamar a una función. Entonces el error es raro. Pero bueno, ténganlo en cuenta si les pasa. Es que no encuentra la función esta a la que ustedes están llamando. Bueno, entonces tienen la función, la pueden llamar y ahí lo que les pide en el ejercicio es que creen un formulario y eso como lo hacen, bueno, así como creamos desde código, puedo ir a documento, formularios, yo acá ya lo tengo creado, ¿sí? Van a nuevo, crean un formulario nuevo, acá yo ya lo tengo creado para hacer un poco más rápido, porque esta parte creo que la pueden hacer tranquilamente. Agregué 2 cuadros de texto y un botón en el medio. Lo único que hice sobre los cuadros de texto, si vamos a propiedades, si vamos al campo value, ¿sí? Lo puse en 0. ¿Para qué hago esto? Y bueno, para que sepa que dentro de este cuadro de texto yo pretendo ingresar números. Hice lo mismo con el text2. Si vamos a la propiedad value, ¿sí? Está en 0. Aparte de eso, lo único que cambié fue cuestiones estéticas como el font size, por ejemplo, para el tamaño de la fuente. Font size lo puse a 24 para que se viese más grande. Pero nada más que eso. O sea, el font size y el value lo puse en 0 para que sepa que en este cuadro de texto voy a cargar un valor de tipo numérico. Y en el botón hice doble clic y le escribí el código. ¿Qué significa este código? ¿Yo qué quiero hacer con mi formulario? Yo quiero que el usuario ingrese texto acá, donde dice text1, fíjense cómo se vería esto, ¿no? Yo quiero que el usuario ingrese un valor acá, que es un valor en grado centígrado, por ejemplo el 35, apriete el botón y acá me muestre el resultado del cálculo este. Entonces, ¿cómo sería? Este botón de acá se llama text2. Entonces, como una variable, digamos, ya yo quiero que mi form es todo el formulario. Cuando yo haga mi form, vamos a hacerlo directamente. Vamos a borrar todo. This form, punto. Me muestra todas las cosas que hay dentro de mi formulario. Entonces, deberían estar el text1 y el text2, ¿sí? Porque el formulario es un control contenedor que puede tener otros controles dentro. En este caso tiene 2 cuadros de texto y un botón.
Entonces le digo, bueno, de mi formulario, el text1, punto. Y otra vez me dice, bueno, mira, del text1 tengo todas estas propiedades, métodos y eventos que tiene el text1. ¿Qué querés hacer? No, yo quiero que su valor value, es decir, lo que va a mostrar, sea igual, ¿sí? ¿A qué cosa? Perdón, estoy haciendo al revés. Yo no quiero yo quiero que se muestre acá, no acá. Entonces, text2. Este es el texto que quiero que cambie. Y el dato lo voy a tomar del text1. Entonces, thisForm.text2.value quiero que sea igual a qué cosa. ¿Cómo se llamaba mi función acá que había puesto? Convertir. Se llamaba convertir a f. Convertir a f y le tenía que pasar un valor. Entonces, digo que el valor que se va a mostrar en este cuadro de texto es igual a convertir a f. ¿Y de dónde voy a sacar el...? Antes se lo estaba pasando a mano, le ponía 35, pero ahora no quiero que pasárselo a mano, porque el usuario ya lo ingresó. Entonces, ¿cómo tomo este valor que el usuario ingresa acá? Bueno, igual que acá. Sería thisForm.text1.value, es decir, el valor que escribe el usuario en este cuadro de texto. Y eso es todo el código. Lo cierro, lo ejecuto, deseo guardarlo, ¿sí? Entonces, si el usuario ingresa acá 35, ¿sí? El resultado se lo muestra de este lado. Bueno, Profe, ¿podés poner la fórmula de nuevo? Sí. Bueno, ahí les pide que hagan algunas cosas más. ¿Eso me preguntaba o la fórmula acá del programa? Sí, esa. Gracias. Nada. Les pide que hagan más cosas, ¿sí? Después ustedes, obviamente este programa está muy feo, ustedes lo pueden hacer muchísimo mejor que yo, le agregan acá grado Celsius, acá le agregan grado Fahrenheit, y acá a la flechita le pueden poner convertir o algo por el estilo, y lo pueden completar poniendo una flechita en el otro sentido, que si el usuario ingresa los grados en Fahrenheit y aprieta la flechita, hace la conversión a grados Celsius y la muestra en este otro cuadro de texto. Y básicamente con esto y algún que otro lo pueden hacer con un solo botón de convertir, que si escribe acá se le muestra acá, o si escribe acá se le muestra acá, o pueden hacer dos botones y el código es básicamente lo mismo que esto, pero al revés. O sea, el valor del texto 1 va a ser el convertir. Ahora van a tener que crear otra función que sea convertir a centígrados. Y bueno, tendrán que cambiar la fórmula esa. Pero bueno, está todo escrito ahí. Pueden completarlo y con esto creo que pueden completar tranquilamente toda la práctica 1. La idea es que trabajen, que lo hagan, que completen la práctica 1. En la práctica 1 hay un ejercicio donde tienen una barrita de desplazamiento también con esto de convertir, donde suben y bajan, y ustedes van a ver que en la barra de herramientas, en el control de los formularios que tienen, no la tienen acá. Bueno, eso no se compliquen. Si tienen ganas de resolverlo, que me parece muy bien, pongan un botón para arriba y un botón para abajo y nada más. Ya vamos a ver cómo agregar un control si no les aparece acá. Jorge se los va a mostrar, o yo, no sé. Es un objeto LED, ya lo van a ver. Pero no se compliquen con eso, no es la idea. Con eso pueden completar la práctica 1. Bueno, y ahora voy a hacerles un ejercicio de la práctica 2. ¿Sí? Yo acá voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a cerrar todo acá. Close all. Voy a hacer un borrar acá. Voy a hacer un clear para que me borre allá, para que quede todo en 0. Muy bien, hago un set default to. Arranco como arrancamos hoy. Set default to parte 2. Eso
le pongo por defecto. Fíjense que ahora yo cuando abro, ya me abre en la parte 2 el proyecto que tengo creado, que es lo que ustedes deberían hacer, crearlo de entrada. Bueno, este es el ejercicio 3 de la práctica 2. Fíjense, yo acá incorporé 2 tablas libres que ustedes las tienen ahí para... no sé, a ver, no quiero mentirles, no sé si está para bajar, a ver si está acá. Bueno, son estas tablas que tienen que crear. No sé si están los datos para bajarla, pero bueno, en cualquier caso creo que yo los creé a mano. Creé las tablas, como ustedes ya saben, y fui agregando datos a mano. Lo tenía en un Excel y lo fui agregando. Entonces tengo una tabla ciudades, que se las puedo mostrar acá. Tiene un código de ciudad, un nombre de ciudad y una provincia. ¿Sí? Fíjense que faltan un montón de datos, eso fue porque lo fui creando yo a mano. Y creo que saqué los datos de Wikipedia, me parece un Excel que estaba por ahí en Wikipedia y lo importé. Y la tabla de temperaturas también la creé yo. Tiene fecha, temperatura mínima y temperatura máxima. Si van a examinar, les dice el código de la ciudad, ¿sí? La fecha en que se registró esa temperatura y una temperatura mínima y una temperatura máxima de esa ciudad en esa fecha. Esa es la idea. Esa es la idea, que tienen por ciudad, por fecha, una temperatura mínima y una temperatura máxima. Pueden hacer de cuenta que esos datos alguien se los pasó a ustedes. Y entonces lo que le pide es que tienen que crear un procedimiento, porque ¿qué pasa? Alguien le pasó esta tabla, alguien le pasó a ustedes esta tabla de temperatura mínima y temperatura máxima, que la fue escribiendo a mano en el Excel, pero podría ser, por ejemplo, que se haya equivocado acá, por ejemplo, vamos a modificarlo a mano, ahí, y temperatura mínima es mayor que temperatura máxima. Se confundió y los cargó al revés. ¿Sí? Vamos a cambiarla acá también. 43, vamos a cambiarle acá, vamos a ponerle 33. Acá la cargó al revés también, cargó la temperatura mínima más grande que la temperatura máxima. Y vamos a cambiarla acá también. Y acá también la crearon al revés. Vamos a ver más datos. 2. Y acá también. Vamos a ponerle 26. Bien. Entonces hay errores en los datos. Entonces lo que le pide acá, hay errores en los datos. ¿Ve? Como dice acá, puede suceder que los valores de temperatura máxima y temperatura hayan sido ingresados de forma incorrecta en la tabla, como nos pasa a nosotros. Tenemos la temperatura mínima más grande que la temperatura máxima. Entonces les pide que haga un procedimiento para intercambiar esos valores, es decir, que corrijamos ese error. Y aparte de esto, dice, bueno, que crees un cursor. ¿Ustedes saben lo que es un cursor? Ya lo vieron, creo, en teoría. ¿Qué es un cursor? Una tabla temporal. Es una tabla temporal, exactamente. Es casi lo mismo que una tabla, solo que está en memoria. Es decir, cuando ustedes cierran el programa o apagan su computadora, esa tabla desaparece, ¿sí? No persiste. Entonces les pide que creen una tabla temporal que se llame intercambio, que marque para cada ciudad el número de cambios que corrigieron. Es decir, acá nosotros, no sé, creo que cambiamos 3 en la ciudad 2, que creo que es Córdoba, y cambiamos 1 en la ciudad 3, que la verdad que ahora no me acuerdo cuál era. Entonces quiere que esos cambios que fuimos corrigiendo queden reflejados en ese cursor nuevo. Entonces vamos a hacer eso. Y para eso, obviamente, ¿no? Les pide que creen un procedimiento. La única forma que tienen de hacerlo, no lo van a hacer acá en la línea de comando, es crear acá código, ¿sí? Modificar. Yo ya creé un nuevo programa, como les mostré antes, no tiene nada. ¿Está bien? Vamos a crearlo acá, nuestro procedimiento.
Así como las funciones empiezan con function y terminan con enfunc, los procedimientos empiezan con procedure, el nombre del procedimiento, no sé, en este caso le vamos a poner changes, de cambios, y terminan con endproc. ¿Sí? Empiezan con procedure y terminan con endproc. Bien. Este procedimiento, bueno, no recibe nada, entonces vamos a hacer que reciba algo. Por ejemplo, vamos a mostrar en algún lado, aparte de que me cree ese cursor con los cambios, que me muestre el número total de cambios. Que me vaya sumando y me cuente el total de cambios. El total de cambios que haya hecho en nuestra tabla, ¿cómo se llama? Temper. Bien. ¿De qué forma crean ustedes por código un cursor? Yo les mostré cómo se crea una tabla. ¿Cómo crean un cursor? Es prácticamente igual. Exactamente, es prácticamente igual. Create cursor. El nombre del cursor les pide que se llame intercambios. Create cursor, ahí les dice el alias, el nombre del cursor. Y después le tienen que decir los campos y el tipo. Entonces, no sé, código de ciudad. Acá tienen que tener cuidado porque ustedes van a copiar de esta tabla que tienen acá, ciudades, a esta otra tabla que se llama intercambio. Entonces, el tipo de campo debería ser el mismo. ¿Sí? Si acá tienen numérico de 5, y bueno, acá este debería ser igual. Para evitar que se pierdan datos. Es decir, si ustedes tienen un numérico, allá un numérico de 5 y acá tienen un numérico de 2 y le aparece un valor de 3 dígitos y bueno, no lo va a poder meter en ese campo y se va a producir un error o van a perder datos. Bien. A ver si acá les puedo subir un poquito. Ahí va. Así lo ven un poco mejor. Para ahí su compañero que pedía para la otra cosa. Bueno, acá sí se puede hacer. Entonces, eso, el código de ciudad y ¿qué más? El número de cambios. ¿Sí? Vamos a contar de alguna manera el número de cambios. No sé, vamos a ser generosos, vamos a suponer que necesito 5 lugares para el número de cambios. Vamos a achicar, no, vamos a poner un poquito acá. Bien. Entonces con esa línea crean el cursor que se llama intercambio, que tiene 2 campos, el primero es numérico y el segundo también es numérico, de 5 dígitos, 0 espacio decimal. Bueno, a este ya vamos a ver que lo vamos a necesitar, pero voy a crear un índice. A este cursor le puedo crear, así como le creo un índice a las tablas, le puedo crear un índice al cursor. Index on, como hicimos antes. Código de ciudad. Cuando crean el índice, cuando uno crea un índice, es la tabla que queda activa. Entonces, siendo que esta tabla es la activa, yo le voy a crear el índice código de ciudad y le voy a poner de tag índice código de ciudad. Ya vamos a ver para qué uso este índice. ¿Para qué quiero que ese cursor tenga un índice por código de ciudad? Profe, ¿no era tag o es to? Index on. Sí, creo que se puede de las dos maneras. Se puede de las dos maneras. No hace falta. Es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la idea? Voy a ir recorriendo la tabla de temperatura, ¿sí? Voy a ir recorriendo toda la tabla de temperatura y cuando encuentre que hay números entre
temperatura mínima y temperatura máxima que estén cambiados, ¿sí? Los tengo que dar vuelta y agregarlo a este cursor que creé. ¿Bien? Entonces, a ver, esta tabla temper, vamos a mostrar cómo está construida. Tiene el código de ciudad, la fecha, la temperatura mínima, la temperatura máxima. Bueno, y tiene un índice creado por código de ciudad. También lo voy a ordenar por código de ciudad. Bueno, entonces yo voy a trabajar sobre esa tabla. Ustedes saben, como les dije, creé el cursor. Quiere decir que la tabla que va a quedar activa después que cree el cursor es intercambio. Pero ahora yo quiero ir recorriendo esta tabla temper. Así que necesito seleccionarla. Select temper. Necesito seleccionar la tabla temper. Ahora la que va a estar activa es la tabla temper de temperatura. Voy a activarle ese índice que creé. Set index to y código de ciudad, creo que se llama. A ver, modificar índice y code view, ¿sí? Bien, y ahora, ¿cómo hago yo para recorrer toda la tabla? Yo tengo abierta, ¿sí? Piensen que ustedes tienen dos libros. Un libro se llama Intercambio, que lo tienen a la izquierda, y un libro se llama Temper, lo tienen a la derecha. Los dos libros están abiertos, cada uno tiene un puntero, o sea, tiene un señalador apuntando en Temper, está en la primera hojita, en Intercambio por ahora no tiene nada, también tiene un señalador en la primera hojita, que sería su registro activo. Y ahora tienen que recorrer. Ustedes la seleccionaron, así que ahora tienen adelante de sus ojos el libro de la tabla temper, ¿sí? Tienen esa tabla abierta y tienen que recorrerlo. ¿Cómo recorren una tabla? ¿Con el select y el asterisco? No. No. Ya al select ya les permite elegir cuál es la tabla activa. Select temper significa, mira, voy a trabajar con la tabla temper, activámela. Ahora, ¿cómo hago yo para ir recorriendo registro a registro de la tabla temper? Con un scan for. Con un scan, claro, es un scan. ¿Necesito imponerle alguna condición? Vos me decís scan for, hoy vimos lo del for. ¿Necesito imponerle alguna condición o yo lo quiero recorrer a todos? No, quiero recorrerlo a todos, por eso el scan solo. Es el scan, exactamente. Es un scan, ¿sí? Scan en scan. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Por qué no hago? Yo les mostré en la primera clase que yo podía hacer un for, por ejemplo. Yo podría hacer un for y ir recorriendo la tabla uno a uno, pero me tengo que ocupar yo de saltar de registro en registro. ¿Está bien? Tengo que llamar una función que se llama skip, que me salta, cuando termino de leer un registro, me salta al siguiente, tengo que hacer un skip. El scan ya me lo resuelve directamente. El scan va a empezar en el primer elemento de la tabla y va a ir uno a uno recorriendo cada uno de los registros de la tabla que esté activa, en este caso, temper. Entonces lo tengo que recorrer. No nos olvidemos que dijimos que íbamos a contar el total, ¿eh? Todavía no lo pusimos eso, pero en algún momento lo vamos a tener que hacer. Entonces, Profe, sí. perdón, después de que seleccionaste la tabla temper, ¿no va set order to en vez de set index? Ah, sí, muy bien, muy bien. Set order to. Y acá, bueno, puse to porque me parece que funciona de alguna manera, pero vamos a ponerle tal. Entonces, set order to, exactamente, o sea, quiero que lo active, ya está creado el índice, no quiero que lo cree. Set order to. Bien, entonces voy a escanear uno por uno los registros. Entonces, ¿qué tengo que ver? Yo estoy parado en el primer registro. ¿Qué tengo que ver para ver si lo tengo que cambiar? ¿Cómo sé si lo tengo que cambiar? ¿Qué condición se tiene que dar? La temperatura sea mayor a la máxima. No. Si perdón, no, capaz que tenés razón. ¿Qué dijiste? Que la temperatura mínima sea mayor a la máxima. Exactamente. Entendí otra cosa. Entonces, si mi temperatura mínima
¿Por qué hago esto? ¿Qué es esto? Esto no es una variable. Esto es, ¿qué es? ¿Por qué puedo poner teming ahí? ¿A qué hace referencia eso? Es el A un nombre del campo. campo, ¿no? El campo. Es el nombre del campo, se llama teming. Si la temperatura mínima es mayor a la temperatura máxima, ¿sí? Significa que están dando vuelta. ¿Sí? Están puestos al revés. Entonces, ¿qué hago si la temperatura mínima es mayor que la temperatura máxima? Necesito cambiar, ¿sí? Donde está la temperatura máxima, poner la temperatura mínima, donde está la temperatura mínima, poner la temperatura máxima. Y eso lo hicieron 1.000.000 de veces en informática, ¿sí? Necesitan una variable auxiliar. Y nos vamos a guardar, ¿sí? El código de la ciudad, porque si estamos haciendo el cambio, sabemos que este cambio que estamos haciendo lo vamos a tener que meter acá adentro. Y para eso necesitamos el código de la ciudad. Entonces, nos vamos a guardar ese campo que se llama code ciudad. ¿Sí? Recuerden que estamos parados en el primer registro, ¿eh? Entonces, code ciudad es el campo, me lo estoy guardando en CC, que es una variable que estoy creando ahora. Código de ciudad, me lo guardo. ¿Qué otro valor tengo que guardar? Y bueno, eso que ustedes ya hicieron muchas veces. En un valor, en una variable auxiliar, me guardo la temperatura mínima, por ejemplo. Ya tengo guardada la temperatura mínima, así que puedo pisar ese valor porque total ya lo tengo guardado en una variable auxiliar. ¿Cómo hago eso de asignar a la temperatura mínima el valor que tiene la temperatura máxima? ¿Puedo hacer esto? Tmin igual a Tmax. ¿Puedo hacer esto? Vamos, jueguense. ¿Puedo hacerlo o no? No, ¿Por qué? porque estás comparando. Tipo, no le estás cambiando el valor, digamos. Acá esto es una asignación. A aux le estoy guardando Tmin, así que si pude hacerla acá, pude hacer esta asignación, acá también podría hacer esta asignación. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque Porque son son dos campos. ¿Cómo? Porque ¿Cómo? son campos. Porque son campos, muy bien, son campos. No puedo hacer esto porque son campos. No puedo modificar el valor de un campo a través de una asignación. ¿Cómo modifico? ¿Cómo conocen ustedes? ¿Con qué sentencia modifican el valor de un campo? Replace. Muy bien, replace. Entonces, replace Tmin with Tmax. Ahora sí, son campos, no pueden asignarlos con un igual, son campos. Y ahora que ya cargué ese valor ahí, ya puedo cargar el valor de Tmax, replace Tmax with el valor que me había guardado en auxiliar. Y bueno, entonces ya hice el cambio ahí y ya tengo todos los datos que necesito porque me guardé el código de ciudad. Así que puedo seleccionar select intercambios, ¿sí? Que es mi cursor que creé acá arriba. Select intercambio, ¿qué significa esto? Háganse la idea de que ustedes estaban mirando el libro que era Temper, donde tenían todos los registros, lo corrieron en un costado y se movieron y ahora están parados adelante del libro que se llama intercambio y van a escribir ahí lo que necesitan. Entonces, seleccionan intercambio y ahora yo voy a hacer esto. If seek de cc. ¿Qué hace esa instrucción? ¿Y por qué estoy haciendo esto, no? ¿Por qué estoy haciendo un seek? ¿Para qué servía el seek? Era una búsqueda. Es una búsqueda, pero no es una búsqueda así nomás. Es una búsqueda siempre y cuando haya un índice. Y si ustedes recuerdan acá arriba, yo creé este índice, código de ciudad, lo creé por el campo código de ciudad y le puse ICC. ¿Sí? Hay un índice.
¿sí? Y cuando lo creo está activo, es un índice y está activo. Entonces, puedo buscar por ese índice. Entonces, yo seleccioné intercambio y le digo, che, esta ciudad, yo ya la puse, ya agregué un registro con el nombre de esta ciudad. Y yo ya la agregué, significa que ya tengo un registro dentro de intercambio que dice, la ciudad 2 se hizo un cambio, o 2 cambios, o 5 cambios. Entonces, si ya existe, lo único que tengo que hacer es actualizar el valor. Es decir, actualizar el valor que me está contando el número de cambios. Entonces, replace número de cambios, ¿con qué valor? ¿Sí? Le habíamos puesto número de cambios, ¿con qué valor? Replace número de cambios with, ¿con qué valor? Bueno, con el valor que tenía, más 1. ¿Sí? Al número de cambios que había, como yo ya había visto que había hecho un cambio sobre la tabla, sobre la ciudad Córdoba, ahora este es el segundo. Ah, no, el registro ya lo creé, solo tengo que actualizar el número de cambios. Entonces, hago el replace, y si no lo hubiese y si es la primera vez que lo veo, es decir, si es el primer cambio sobre la ciudad Córdoba, ¿qué tendría que hacer? El primero, todavía no había hecho ningún cambio sobre Córdoba, lo tengo que hacer ahora. ¿Qué tengo que hacer? Escribir el número de la ciudad. Tengo que hacer uno nuevo. ¿Cómo creo un registro nuevo? Append blank. Muy bien. Tengo que hacer un append blank, es decir, agregamos un registro nuevo. Y después cambiar los dos campos, ¿no? Porque ahora los dos registros están vacíos. Tengo que cambiar tanto el campo de código de ciudad como el campo de cambios. Bien, entonces voy a hacer eso. Replace code, creo que lo habíamos puesto así, code-ciudad, ¿sí? Replace código de ciudad, ¿con qué valor? Con ¿Con CC. qué valor? Con CC, exactamente. Me lo guardé para eso. ¿Sí? Me lo guardé para eso. Reemplazar el código de ciudad con el valor de código de ciudad que me había guardado y reemplazar número de cambios, ¿con qué valor? Número de cambio más 1. Es el primer registro, está en blanco. Ah, ¿Qué puedo poner directamente? Si el Un primer 1. cambio. Con 1, exactamente. Lo otro también te hubiese funcionado porque no tiene ningún valor, le suma 1, es 1. Pero directamente ya está. Como es el primero, bueno, le pongo un 1. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede repetir por qué ponemos esa condición en el if? Este sí, Sí. porque nosotros estamos insertando registros, o sea, nosotros quiero que en intercambio en nuestro cursor no aparezca, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, es decir, el código 2, en la ciudad de Córdoba hice 15 cambios, ¿está bien? Pero nosotros estamos yendo uno a uno por la lista de temperaturas, y fíjense cómo es. Fíjense, yo voy a empezar acá. Miro el primero. No, este está bien. Miro hasta que encuentro uno. Ah, este está mal. Entonces, como es el primero que encuentro, supónganse que esté así esto. Como es el primero que encuentro, digo, ah, este está mal. Lo cambio acá, lo acomodo, y en mi tabla intercambio agrego un registro que dice el código 2, número de cambios 1, porque es el primero que encontré y corregí. Listo. Vuelvo y sigo revisando, tac, 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 y por ahí llego acá, digo, ah, acá hay otro que está mal puesto, está al revés, lo cambio, voy a la tabla de intercambios, ¿y qué tengo que hacer? No puedo insertar otro registro más, porque si no volvería a decir, Córdoba 1, siempre diría, para cada uno de los cambios de Córdoba, diría 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Yo quiero que lo agrupe todo eso. Quiero que Córdoba aparezca una única vez. Entonces, por eso, este if lo que hace es buscar si en la tabla de intercambio ya vi algún registro de Córdoba.
si había un registro de Córdoba, ¿sí? Esto da verdadero, entonces lo único que tengo que hacer al número de cambios que ya había es sumarle 1. O sea, Córdoba ya estaba, había encontrado uno antes y ahora encontré otro. Bueno, el SIP te deja posicionado sobre el registro que es Córdoba y simplemente le agregás un valor al número de cambios. ¿Entiendes? Sí, perfecto, gracias. Bien. Y habíamos dicho que también queríamos calcular el número total de cambios. Así que lo que podríamos hacer es inicializar acá, por las dudas, antes de empezar a recorrer la tabla, ¿sí? El número de cambios totales lo pongo en 0 y acá ya encontré, si entré acá es porque lo cambié, es decir, que hice una modificación y bueno, entonces acá lo incremento, total C le incremento en 1, total C más 1. ¿Sí? Lo incremento, salgo del if, ¿sí? Ya salí de este if, ¿sí? Salí del scan, ay, perdón, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Por las dudas, a Inés le gusta que cuando, como ustedes acá pueden haber cambiado y están en intercambio, antes de volver a hacer el scan, acá de la tabla, ustedes van a estar recorriendo la tabla Temper, entonces que vuelvan a hacer acá un select, ¿sí? De Temper. ¿Sí? Que vuelvan, es decir, que vuelvan a moverse en su mesa y pongan adelante suyo el libro Temper para seguir recorriéndolo. ¿Sí? Antes de dar la siguiente vuelta, volver a seleccionar. Exacto, volver al área de Temper, perfecto. Bueno, ok. Entonces, acá sí puedo poner un... bueno, ya está. Vamos a terminar ahí. En Proc está, creo que lo habíamos puesto ya, ahí abajo. Y ahí va. Lo guardamos, ¿sí? Lo guardamos. Cerramos. Bueno, y ahora, ¿sí? Set procedure to prog1.prg. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba? Ah, acá podemos, fíjense, esto es un procedimiento, es decir, nosotros le pasamos un valor total para que después nosotros podamos usar ese valor en nuestra interfaz gráfica que vayamos a crear. Entonces acá puedo crear una variable total C igual a 0, ¿sí? Y llamo a mi procedimiento, el que acabamos de crear, ¿sí? Vamos acá a modificar, que se llama changes. A diferencia de las funciones donde ustedes lo llaman directamente con el nombre, cuando ustedes llaman a un procedimiento, tienen que hacer un do, el nombre del procedimiento, en este caso changes, y si tiene parámetros se lo tienen que pasar do changes with, le tienen que pasar las variables que espera el procedimiento, que recibe el procedimiento que crearon. En este caso, yo le digo, bueno, te estoy pasando la variable total C. ¿Sí? De esta manera lo llaman. De esta manera llaman a ese procedimiento. Vamos a llamarlo, a ver si no nos confundimos en nada. Lo hizo. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, sí, no sé, lo hizo realmente. Y bueno, fíjense, vamos de nuevo a esto que siempre le digo. La ventana de sesión de datos siempre a mano para saber qué está pasando. Fíjense que teníamos Temper y ciudad y ahora se agregó una nueva que se llama intercambio. Este es el cursor, el que creamos nosotros. ¿Está bien? Vamos a ver qué tiene adentro. ¿Sí? Examinar. Ah, mirá, ahí me lo completó. Del código de ciudad 2, que era Córdoba, encontró 5 cambios. Y del código de ciudad 3, que no sé ni cuál es, encontró un cambio. Es decir, completó, ¿sí? Acomodó los valores y los agregó en este cursor que se llama intercambio.
Y acá, si hago un total C, ¿sí? 6, está muy bien, entonces lo calculo bien, que era el número total de cambio. Eran 5 para Córdoba y 1 para el 3, que no sé, supongamos que Mendoza. Entonces tenemos 6 cambios en total y este valor ahora yo podría usarlo en otra cosa, en la construcción de un formulario, por ejemplo. Bien, y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo lo llamo de nuevo, digamos? A ver, vamos a llamarlo de nuevo. ¿Puedo llamarlo de nuevo? Pongo el total C en 0, de nuevo, y lo llamo de nuevo. Do changes with total C. Lo llamo. Y ahora, a ver, voy acá a intercambios, examinar, está vacío. ¿Por qué será eso? Si la primera vez funcionó, ¿por qué la segunda no funcionó? ¿Qué les parece? Sí funcionó, pero ya están cambiados. Muy bien, exactamente. O sea, funcionó y justamente si hubiese dado algo distinto me tendría que preocupar, porque la primera vez nosotros acomodamos todos los valores que estaban mal. Lo estamos corriendo por segunda vez y no debería haber ningún valor mal, no debería encontrar ningún valor que esté, cuya temperatura mínima sea mayor que la temperatura máxima y por lo tanto no tiene, intercambio se crea, pero no se agrega ningún registro porque no hay ningún registro que se haya agregado. Y si yo hago acá un total C, total de cambios, ¿sí? 0. No se hizo ningún cambio, es decir, que con esta variable yo puedo ver si muestro, si en algún momento tengo que mostrar intercambio, lo puedo, con esta variable veo si es 0 y bueno, a lo mejor me conviene directamente no mostrarlo. Bueno, me extendí unos minutitos. Espero que se haya entendido y con esto, ¿sí? Ya vimos cómo hacer una función, cómo hacer un procedimiento y cómo se maneja más o menos un scan y cómo van cambiando entre las distintas tablas. Creo que pueden avanzar. Índices también. Y creación de índices. La creación de índice al principio. Creo que con esto seguro pueden terminar la práctica 1 y pueden avanzar mucho sobre la práctica 2. ¿Está bien? Avancen todos los que puedan, traten de resolver todo lo que puedan y la semana que viene sigue Inés, mostrar otro ejemplo de otros procedimientos, de algún otro ejercicio, pero queremos que ustedes nos consulten. Mirá, me puse a hacer el ejercicio 2 y no me salió. Hice esto, bueno, compartime la pantalla, lo vemos. Queremos que trabajen porque realmente es la única forma en donde van a asimilar los conocimientos. Si nosotros le hacemos todos los ejercicios, por ahí acá, sí, mirá, no es tan difícil, qué sé yo, pero cuando lo quieran hacer no van a saber para dónde correr. Entonces, pónganse con eso y la semana que viene nos consultan, intenten terminar la práctica 1 y arranquen con la práctica 2, que es lo más jugoso, y bueno, consulten lo que necesiten. No sé si ahora tienen alguna duda, tenemos un ratito hasta que empiece la otra clase. ¿Puede ser que no esté subido todavía el trabajo práctico? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Ok. Pero seguramente ya la semana que viene va a estar subido. Ok. Clase de consultas no hay, digamos, es antes y después de las clases. Por ahora es después de la clase. Si en algún momento vemos que, no sé, hay muchas consultas después de la clase y no alcanzamos a contestar todas las consultas que haya y tal, pondremos otro. Yo no tengo problema en poner otro horario de consulta, pero mientras no haya consulta, ¿sí? Bueno, no sé si habían estado trabajando, pudieron hacer la parte del ejercicio de la práctica 1, pudieron terminar todo.